Sean todos muy bienvenidos. Estamos iniciando así una nueva conversación junto a mis queridos amigos Norberto Salinas, Sergio Chilin, acá en un nuevo episodio de Los Herejes Informales. Agradecer una vez más la tremenda audiencia que nos brindaron en nuestro último capítulo. Y hoy día, tal cual lo prometimos, la verdad es que siempre tenemos un listado enorme de temas por tratar, pero hay uno que hace rato, como decía mi abuela, nos estaba penando. Y lo prometimos la última vez. Y tiene que ver con los pactos, con entidades. Ya, es que lo que pasa es que aquí esto se va a poner un poquito más complicado, porque yo creo que los aquí presentes hemos visto o hemos tenido experiencias personales directas con esta posibilidad. Y el problema es que es mucho decir, porque esto implica dar por sentado que existen formas de vida no categóricamente materiales que podrían concedernos algún tipo de favoritismo o opciones con mayores regalías en nuestra experiencia tridimensional del día a día, y que las preguntas de siempre, de a partir de las religiones o de nuestra propia experiencia, es si nos piden algo a cambio y si al final estos tratos valen o no la pena. Qué difícil esto, pero me parece que lejos de ser algo abstracto, es algo muy concreto, muy real. Y bueno, vamos a tener que bajar varias cortinas del escepticismo y el cientificismo acá, pero vamos a tener que hablar desde lo personal, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo lo ves tú este tema, Sergio? Ya, espérate. Mira, un segundo. Vamos a tener que poner un poquito de jugo acá. Sí, no, Gracias. Yo Ya. hasta me voy a abrigar, ¿cómo será? Eso. Listo. Salud. Ya. Mira, ¿cómo lo veo esto? Ya, en un tema como este vamos a tratar de hacer alegorías y algunas tipos de cosas más históricas, pero partamos con la alegoría. La alegoría es súper simple. La gente habla de los pactos, contratos faustianos, de los pactos con el diablo, o con lo que sea. Inclusive, con todo respeto, de las mandas, que podríamos indicar que hasta cierto punto una petición en términos genéricos de Estoy pagando un favor. una esencia superior, algún tipo de entidad no material. No, lo que ponen en ese contexto, sin ofender. Bueno, yo lo pondría con una metáfora. Nosotros en este momento estamos en redes sociales, estamos en YouTube. Algunos también están en Instagram. ¿Qué es lo que diferencia una persona que tiene un seguidor a una persona que tiene 100.000 seguidores? En que uno es un influencer. Yo plantearía, en términos metafóricos, que de cierta manera hay ciertos egregor, es decir, inconscientes colectivos, inconscientes colectivos que de alguna manera tienen algún tipo de sustancia, que tienen más seguidores que otros. Y de cierta manera, de la misma manera que un influencer tiene más seguidores, y que realmente no es que el influencer, que los seguidores necesitan al influencer, sino que es todo lo contrario. El influencer necesita estos seguidores para seguir existiendo. Claro. Yo llamaría de cierta manera que hay ciertas seres inmateriales que de alguna manera necesitan esa energía que le vamos a llamar conciencia e intención de personas que generen ese acto de intención en ellos. Y ahí viene una pregunta que yo se pregunto a ustedes, yo no tengo ningún tipo de respuesta a aquello. ¿Los dioses crearon al hombre o el hombre creó a Dios? Todos eran iguales en un principio en Instagram y algunos se erigieron como influencers. ¿Los individuos crearon al influencer o el influencer creó a cada uno de los individuos que estaba siguiendo, de los seguidores? Ay, Norberto. Mira, Es una buena metáfora la que hace Sergio, ¿eh? hay una... A mí me llama mucho la atención entre lo que exponía Castaneda en su libro. Todos sabemos que Castaneda fue básicamente un excelente novelista, pero dentro de su novela, donde ese mítico Don Juan, ¿no es cierto?, que era su maestro Jackie, su mentor, hablaban ciertas cosas que son reales y que me llaman mucho la atención porque coinciden con otras cosas que hay en el mundo. Por ejemplo, en uno de los capítulos de los últimos libros de Castaneda se habla de los voladores, que los voladores serían unas entidades que son incluso más antiguas que nosotros, que han estado aquí desde siempre
y que en el fondo lo que hacen es de alimentarse de nuestra energía consciente. Como lo que hablamos la otra vez, como ofrecieron los arcontes. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que vampirizaban nuestra existencia. Nuestra energía, digamos. claro. Entonces nosotros somos seres con un tremendo potencial, pero estos seres especiales lo que hacen, te empiezan a chupar tu energía y solamente te dejan, según decía el brujo Don Juan, una cosa así nomás, que poco pasa el taco de tus zapatos, de esta energía luminosa que es la que te permitiría hacer unos tremendos portentos, que es para sobrevivir nomás. ¿Y cómo fue lo que ellos hicieron? Eso es lo entretenido. Lo que hicieron esto porque son unos predadores, pero Don Juan decía, pero yo lo miro desde el punto de vista bélico, son unos predadores extraordinarios, por la estrategia que usaron, aunque sea terrible para nosotros, es que nos dieron su mente. Sí, porque era una mente barroca ese. Claro, por eso que tengo una mente tan loca, una mente paranoica, porque el predador siempre está temiendo que descubran su engaño. Entonces, por eso que nosotros somos así, somos temerosos, somos culposos, somos súper autorreferentes. Entonces, todas las características son las características de un predador que siempre tiene miedo que lo descubran. Entonces, cuando decía que lo que hacíamos nosotros era una cuestión, por ejemplo, yo creo que realmente esto no es así. Claro, no es así. Entonces, en el fondo, uno tiene como un autoafirmante detrás que te refuerza tu idea, que es la idea que te mantiene en este mundo, y no te das cuenta, po. Nunca eres capaz de hacer una crítica. Entonces, en buenas cuentas, lo que decía Castaneda es que el volador nos da su mente y nos hace creer ciertas cosas de que somos nosotros, pero en el fondo no somos. Ya, ok. Espérate, déjame pasar al otro lado para que veáis la referencia. Ajá. Gurdjieff, que todo el mundo conoce a Gurdjieff. Mira, al otro lado, en el Cáucaso, pues, weón. El weón contaba una fábula para describir la situación del hombre. Y era la del mago y la oveja, la conoció, ¿no? Que era un mago, weón, que tenía ovejas, y las ovejas se le pasaban arrancando todo el tiempo, po, weón. ¿Y qué hago? Toda la weá, y se la robaban los lobos, toda la weá. Entonces, y el weón carneaba a la oveja y la esquilaba, po, weón. Esa era su ganancia. Entonces, pero si yo soy mago, po, weón. Esto que soy weón. Y agarró a todas las ovejas y la hipnotizó y las convenció de que ellas eran inmortales y de que su máxima seguridad era estar con el pastor, porque el buen pastor las protegía. Y tan convencida estaba la oveja que cuando iban al matadero, le iban a esquilar, iban felices porque esa era la razón de su vida. Esa es la exacta situación del hombre. Ajá. Fíjate, Sí. de dos Lo partes mismo. diferentes del mundo la misma idea. Nos llega la misma idea. A ver, entendamos. Desde tiempos inmemoriales, de distintos postulados filosóficos religiosos, podríamos decir que hay dos grandes vertientes, ¿ah? Y algunos se atreven a colocar las dos arriba de la mesa. Y es que existe un Dios benevolente, creador, amoroso, que lo único que espera es que tú te des cuenta de tu condición divina y que vuelvas a casa, pero te da esta especie de juego de libre albedrío para que tú en algún momento recapacites o te logres enrutar de vuelta hacia esta verdad única. Y están los otros que abren un espacio y dicen, pero para que el juego sea entretenido, tengo un opositor de por medio. Sí. Entonces, para el mundo Un cristiano opositor, está el exacto. diablo, para el mundo, no sé, de la India está Maya, con la ilusión, que es más interesante en los indios, ¿ah? Porque Maya no es el diablo en el sentido de alguien contrario a Dios, es un poder de Dios, que es un poder que él tiene para taparse a sí mismo, para tapar a Dios, Ya. para que el juego pueda existir. Entonces, una condición. Ya. Entonces, todas en algún momento hablan de seres parasitantes que están muy por encima en capacidades que la de un ser humano, pero qué curioso, encuentran en el ser humano su propia salvación, ya sea como alimento, ya sea como inspiración, ya sea como sentimientos que ellos perdieron, como una forma de inocencia que ellos ya no tienen, y que el corromperlo, el alimentarse de él, el dirigirlo de mala manera hacia un lado que no corresponde, le genera un poder sobre seguir existiendo. Entonces, ¿esto es una alegoría o podemos decir, y aquí está desde el secreto, decretar, pueden existir egregor, vale decir, presencias individuales, autoconscientes, que quieran asumir como una inteligencia artificial que yo necesito a los hombres y engañarlos para que me den parte de su poder y yo a cambio les entrego algo que ellos desean? ¿Es posible
así como llegar a afirmar algo así? Sí. Claramente vemos demasiadas mitologías. Acuérdense que cuando se hace mitología comparada, nosotros tratamos de buscar una verdad histórica cuando vemos que muchos mitos hablan de lo mismo y que no deben o no pueden tener una conexión geográfica Claro. e histórica. Pero con una misma conclusión en la historia. Exacto, entonces creo que tiene sentido afirmar eso. Ahora yo lo vería de otra manera. Mientras los escuchaba y aprendía, porque siento uno aprende un montón con ustedes dos, son grandes maestros. Usted, maestro. Y de repente decía, pucha, pensaba en las células madre. Todo este fenómeno de lo que, bueno, Ajá, que hablamos la otra yo vez me del pinché transhumanismo. unas cuantas y bueno, y hay gente que lo hace también. No funcionó muy bien en mi cuerpo, a veces mi cuerpo tiene temas con eso. Pero bueno, Pero es bueno preguntárselo, ¿ah? Porque- es bueno preguntarse porque no porque- le gusta, pero igual yo insisto, soy porfiado. Y lo entretenido es lo siguiente, es la vida cuando está en su inicio tiene una fortaleza, una inocencia y una fortaleza enorme. Con el Sí. tiempo tu cuerpo se desarrolla y ya no tiene esa impetuosidad. Claro. Entonces, si tú existes como una conciencia durante mucho tiempo, aparte de ciertas cosas que podemos hablar de estas metáforas de internet, de los influencers y todo, también, de alguna manera, esa fuerza vital se va perdiendo. En la medida que pasa el tiempo y tú te desarrollas, pasas a ser más acto que potencia, como decía Aristóteles, Ah, claro. algo te empieza a faltar y tú tienes que drenar ese algo de Te desgasta. digamos. de estos incautos que están recién aprendiendo lo que es existir o vivir. Si tú has existido durante cientos o miles de años, no tienes esa espontaneidad, esa impetuosidad. Perdón, es como contrario en la vida, que uno espera que tus hijos te cuiden cuando estén viejos. Esta weá espera que los jóvenes te alimenten antes de que crezcan. Bueno, y no olvidemos, hablamos en el tema pasado, no, hablemos nuevamente del mito de Saturno, el dios de la agricultura. Saturno se come a sus hijos, como en el Sí, retrato po, de la sí, pintura de Goya. Exacto, claro. Entonces, de cierta manera, la naturaleza a veces hace cobro de sus hijos para poder seguir existiendo. Sí, es interesante. Sí, Entonces, sí. de cierta Y manera- De hecho, ya le comió la cabeza. Todo, pues, una cosa horrorosa. La mitad pero- del tronco ya. Pero lo que hemos aprendido en ciencias biológicas, por ejemplo, con el tema de las células, se están utilizando cordones umbilicales, material de personas que son extremadamente jóvenes, que tienen una fuerza vital distinta a la de un adulto y que tienen propiedades regenerativas, por ende, mejores. Lo que pensamos en la mente de las... Podemos llegar al adrenocromo. Claramente, O sea, estamos a sin- 2 sin pasos problema, ahí, ya. claramente. Ya, pero bueno, ya. Tenemos Perdón, tema con adrenalina eso. oxidada, pero simplemente por pura curiosidad me metí a internet a descubrir que era eso, digamos. Porque Obviamente. parte de lo mi- Estamos hablando. Es esto es adrenalina parte de lo oxidada, mismo, ¿ah? sí, sí. De alguien que genera ritos para autoalimentarse de manera secreta de ti. De ti. Entonces, volviendo un poquito al tema, ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué la gente está tan consciente? Y sé que esto es un bien hereje como haciendo la alabanza al programa. ¿Por qué la gente está tan preocupada en lo que los dioses pueden darle y les importa menos de que los dioses todos necesitan gente que los adore? Como tú planteas con el tema de Castaneo, quizás nos puedes dar después regalar la alegoría del caminante del... ¿Cómo se llama? El brujo El desafiante de la muerte. el desafiante de la muerte. Exactamente, claro. ¿Por qué los dioses todos, sean bonitos, sean feos, necesitan la adoración de alguien? Si soy tan todopoderoso Y son buenos para la sangre. y son buenos para la sangre, si soy tan todopoderoso, ¿por qué necesito que alguien existan ovejas que me adoren? Esa pregunta me la hice cuando tenía 5 años. Eso es muy llamativo. Y la gente como que trata de pensar que si este ser es omnipotente, lo hace porque quiere que Porque está en adoren carencia. ¿Cuál es la carencia de un ser omnipotente? Exactamente. O sea, la pregunta es, Sergio, ¿quién necesita a quién? Exacto. Entonces, ¿Las ovejas al pastor o el pastor a la oveja? y eso llega a otra pregunta. Las ovejas no necesitan al pastor. Y ahí quiero darle simplemente una metáfora, después la podemos dar vuelta. ¿Por qué, lo hemos hablado nosotros en privado, por qué en general en la música históricamente se han dado los pactos con el diablo? Desde Paganini, este gran violinista, hasta algunas figuras Joe del Johnston. Sí, el guitarrista. hasta figuras del reggaetón. Sí. ¿Por qué necesitamos Hasta Bad Bunny, weón. hasta Bad Bunny? Que ha pero- sido reconocido como satanista, el weón. ¿Y por qué en ciertos templos religiosos, para no ofender a nadie, se necesita la música para poder establecer un ritual con la deidad? Ah, pero qué interesante. La musiquita, la conciencia, todos vibrando de la misma forma, llámese bailando un perreo o haciendo
¿cómo se llaman estos? Un Kyrie, un canto gregoriano. Todos tienen que estar en una misma vibración musical, por ende cerebralmente en un mismo estado de conciencia. Todo en un estado colectivo. Llámese en un templo, llámese en una cuestión, en un discoteca. ¿Por qué esa entidad necesita tanto los ritmos de la música y los ritmos de la conciencia humana? Ya, quiero pasar inmediatamente a una experiencia personal que si la quiere compartir Norberto con respecto a sus trabajos directos que he tenido con chamanes, digamos. Yo, perdone por mencionarlo, digamos, no te pedí permiso, pero que tiene que ver mucho con lo que quiero que después comencemos a explayarnos con respecto a este libro maravilloso, que no puedo llamarlo menos, de este ex cura y que después se transformó en un defensor de los humanos contra los falsos divinidades, que es Salvador Freixedo. Ajá. Y que su libro más famoso es Defendámonos de los dioses, y donde explica con pelo y señales, y basta con que usted agarre cualquier Biblia, digamos, que está dentro de su velador, y empiece a revisar los versículos que los tiene muy bien indicados, y son cosas que los curas no las dicen en las misas. Hoy día vamos a abrir el versículo tanto, ya, esto no los menciona, siendo que son de las historias más conocidas de la Biblia, y donde queda claro que Jehová, oye, es bueno para los sacrificios, para la sangre, se empata con otros demonios, como que no es ni tanto más poderoso que otros que supone que nacieron de él, en fin. ¿Qué aprendiste tú, digamos, con los chamanes de las cosas cuando hablan de, al parecer sí existen entidades que nos parasitan y se alimentan de nosotros? Mira. Y nosotros engañados los adoramos porque culturalmente los revestimos de santidad y el otro bueno está a pura ganancia con nuestros rezos, adoración y dirección mental? Mira, en la época de los aztecas, los mayas, la cosa era mucho más obvia. Ahí a estos dioses sencillamente se les daba lo que ellos preferían, que es lo que también confirmaba Freixedo, que eran los sacrificios humanos. Sí. Eran montones y mataban estos gallos, mataban miles de personas. Sí, acá, entonces, ¿qué es lo que decía? Porque, por ejemplo, hay en la Biblia una descripción que el aroma a carne quemada era agradable a Jehová. Sí. ¿Ah? Eso está dicho en la Biblia. Y tú sabes que la pelea que hubo entre Caín y Abel fue porque Caín le ofreció frutos, le ofreció vegetales. En cambio, Abel le ofreció carne. Claro. Y a él le gustaba más la carne. Entonces, por eso que se picó y mató a Abel. Se enojó por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tipos con los sacrificios humanos, Freixedo especula, ¿no es cierto? Que cuando te abren, imagínate que te ponen así. ¿Tú viste la película Apocalipsis? Una descripción muy buena de cómo era. Sí. Te tienen abierto, ¿sabes que te van a abrir? Y que te van a abrir el debajo por debajo de la costilla con un cuchillo de obsidiana, ni siquiera con un bisturí moderno. Y lo rajaban y le sacaban el corazón y lo mostraban. Entonces, imagínate la energía nerviosa, ese gallo muerto de miedo, aterrorizado, el dolor, los efluvios que supuestamente salen y que estas entidades captarían. ¿Ya? Ahora viene la historia interesante. Pero ¿qué pasó? La humanidad avanza, O sea, a pesar de todo, vamos avanzando. Y cuando llegaron los españoles, estos terribles españoles, ¿no es cierto?, que vinieron a destruir esas culturas maravillosas. Hasta que venían con una cruz, claro, entonces ¡pum! Se acabó la weá. Ya no pudieron seguir haciendo sacrificio humano. Entonces estos dioses antiguos, ¿qué es lo que hicieron? Como son dioses y no reconocen, no tienen nada que ver con una religión o con un rito específico, se metieron supuestamente en una iglesia muy famosa y empezaron las apariciones. Bueno, normalmente muy tontos, nunca un científico, un gallo pillo, un gallo crítico, no, gente muy humilde, toda la cuestión, y que le hicieran un templo. Sí, pues, un templo, sí, todos, o háganme una capilla o háganme un templo para que se puedan congregar. Porque necesitan administrar y ordenar el cuento. Exacto. O sea, necesitan poner una aguja de acupuntura. Exacto. Así preciso. Una sucursal bancaria, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a lo que dice Freixedo, de acuerdo a lo que dicen los chamanes también, cada lugar donde hay un templo de adoración, léase Andacollo, La Tirana, la Guadalupe, sí, todo, Lourdes, Lourdes, todo, son estos seres, ¿no es cierto?, que están ahí y que mediante esta cuestión de hacer una aparición media ectoplasmática, ¿no es cierto?, a uno pobre e ingenuo, para que vaya la gente a rezar, a rezar, a rezar. ¿Y qué es lo que ganan ellos? ¿Cómo compensan la falta de sangre? Porque me decía a mí un chamán, imagínate que el día 12 de diciembre, allá en Ciudad de México, hay más o menos 10 millones de personas
casi toda la población de Chile de hace unos años atrás metía en un solo sector de Ciudad de México, Sí, que es el rol de la sí, Basílica de Guadalupe. Sí, pues yo estaba ahí. Claro, yo también. Fue toda la gente rezando, fuerte. rezando, ahí, imagínate, con un fervor, pidiendo. Entonces, toda esa energía, justo cuando, curiosamente, pasa la estrella, la gigante roja Betelgeuse, Betelgeuse. y que justo a las 12 de la noche está encima de Guadalupe. No, pero si la Pero mandó a estamos, hacer, pues, ¿sí, güey. cachai? Explícate No, las sí, pirámides. hay info Sí. científica. Claro, la constelación de Orión es una cuestión muy cabrona y por algo las pirámides también están orientadas así y toda la cuestión. Entonces, y ahí y pega la recogida. Entonces, así lo hacen ahora. Entonces, recogen, juntan a la gente en cierta fecha específica, recogen por todas las peticiones, los deseos, el fervor de la gente. Parece que el fervor construye una fuerza. Si incluso te voy a contar una cosa, nosotros nos enseñaban, pero que me perdonen las personas que creen esto, yo solamente estoy haciendo lo que ahí me dijeron, que era re peligroso rezar el rosario. Esto te va a llamar la atención, Chile. Porque resulta que el rosario es una letanía. Ah, claro, la gente Entonces ahí empezaba a para, no te decía Santa María, Madre Dios, remotor, pecador, Claro, y no entré te con un muertas, Dios trance te salve, así, María. como repitiendo. Y entras en trance. Enfocándote en esa madre, entonces como que toda tu energía se va focalizando hacia arriba y algo llega Ya que lo cosecha. que te lo parasita y tú en vez de quedar más energético, quedáis supuestamente relajado, pero te robaron toda tu energía. De hecho, ¿sabes que los chamanes utilizaban el rosario para hacer viajes interdimensionales? Una cosa súper extraña. Y realmente tú cuando lo haces de una perspectiva, yo he hecho algunas prácticas de eso y te da una cosa rara. Cuando se tuve sensaciones extrañas, de que yo no seguía haciendo esa cuestión. Pero es para que tengáis más o menos una referencia de estas Mira, supuestas entidades que existen. Un ejemplo, y lo traspaso para acá. En algunas de las experiencias de las cuales yo estoy muy agradecido son con enteógenos. Son con, así llamadas dentro del coloquio, como plantas sagradas. Y porque estoy agradecido porque tienen una capacidad de funcionar desde una perspectiva de tercera persona con respecto a uno, como no es yo inspirado y que se me ocurren cosas para repararme, sino que percibo como una entidad tercera que viene y me da instrucciones que a mí siento no se me hubiesen ocurrido por ninguna parte, y lo que me dice tiene mucha razón. Son consejos que vale la pena escuchar y hacer, y cuando uno los posterga pero finalmente lo hace, uno dice tenía razón. Eso es, en corto, una experiencia con una planta sagrada. Es curioso porque los que se dedican a esto, y yo tengo un cariño y un amor así de fervorosidad por esta experiencia, aún así soy lo suficientemente, digamos, trato de mantener una objetividad para cuando escucho a los expertos en esta materia le dicen, ojo, sí, las plantas están muy bien, digamos, y con eso trabajo yo, pero tienes que entender de que la planta también sacó algo de ti. O sea, la planta tuvo una experiencia humana a través tuya. O sea, la planta entra en ti, la planta te conoce de antes, son entidades que operan fuera del tiempo y el espacio. Entonces, cuando uno va y se sienta, la toma y se te aclara algo, para la planta eso ya había sucedido. Entonces, no es raro que días antes que tú hayas tomado la decisión, fuiste a otro país, vas a pasar por esta experiencia, tú ya sentís como que está pasando, porque para la planta ya fue, de hecho, ya. Y tú te vas a poner al día en tu experiencia de linealidad humana, pero la planta ya, todo esto ya pasó ya. Es así de loco, y de hecho uno lo siente así. ¿Qué es lo que pasa? Estos tipos te dicen, mientras la planta te sacó un trauma, por así decirlo, para ponerlo en fácil, la planta tuvo la oportunidad de vivir un trauma, Sí. de tener una experiencia humana contigo. Entonces hay un intercambio, no es solo benevolencia, hay un intercambio de una entidad espiritual con respecto a un ser físico, y ya hay un trueque que es win-win, es bueno pero que no se te olvide de que hubo un traspaso para allá y para acá. Claro. Entonces, solamente del tema que estamos hablando, decir que es loco cómo funciona la creación, la vida del universo. E insisto, parece que hay entidades que dicen así como yo más crezco mientras más alimento. ¿Y cuál es mi alimento? Las emociones humanas. Sí. Y necesito que se reúnan, que crean en algo,
que crean en mí o que piensen en mí con el nombre que yo me haya inventado o que ellos me hayan inventado, y que se junten y me recen y me digan, y hasta, Juan, si tengo cueva me hacen un sacrificio, y yo recojo más de ahí. Y hay temas que son un poco más complejos, que te pregunto tu opinión. Perdona, un tema, Zalfa, justo me estaba pensando, cuando los ídolos musicales, estos que siempre dicen los tipos, los que han sido muy populares, bueno, sí, que ellos necesitan al público, Sí. sentir que le gritan por ellos, Sí, que pues, los claro. aplauden, es como un alimento. Y eso que estás hablando de un ser humano especial, nomás, que Claro, tiene pero buen ojo para la se música. pierde ¿no? mucho. Digo. Pero Son como las imagínate, vitaminas, claro. orináis el 80%. Sí, El ser pero más lo botáis. sensible, más grande, más, que puede Debe tomar ser mucho su de eso. esencia Debe ser nutritiva su- total. ¿Uno podría, crees tú, como llegar a entenderlo como lo estamos entendiendo nosotros y decir, ok, lo entendí, te pillé? ¿Y sabes qué? Voy a hacer un trato así, de tú a tú contigo. Es que hay, Necesito cosas que tú puedes hacer, obrar milagros en mi vida, y dime tú qué quieres que te dé. voy a ir un poquito más atrás, pero mira, ¿cuáles pruebas, entre comillas, científicas hay? Años atrás me entretenía un poco este tema. Había una tipa que se llama la Marilyn Schleitz y otro que era Dean Radin. Ellos dos estudiaron la interacción directa de seres vivos. Interacción mental directa hacia seres vivos. Cuando tú piensas en alguien, eso puede generar un pequeño cambio en la respuesta fisiológica de ese alguien que tú estás mirando. El Rupert Sheldrake también le da vuelta a eso. Ajá. A pesar de que el otro no esté consciente que tú lo estás mirando a través de un monitor. Una persona. Entonces empecé a pensar, dije, si esa es la base científica, entre comillas, como del poder de la sanación. Que tu intención puede afectar en parte la fisiología de otro ser humano dentro de los límites de ese ser humano. No me va a salir alas si es que yo no tengo una fisiología para alas. Pero puede ligeramente mejorar mi estado actual. Ajá. ¿Ya? Entonces ellos empezaron a investigar eso. Y después investigaron muchas personas que trataran de pensar en otro y te generaran una cierta mejoría en su estado físico. Y si lo quieren investigar, se llama interacción directa sobre sistemas vivos. Bueno, yo empecé a dar vuelta a eso y dije, entonces, ¿qué es lo que funciona? Nosotros somos como Goku y la Genkidama. Tú tienes a Goku que tiene un nivel de poder, pero si el resto de la humanidad le da su energía, genera una tremenda bola. Si genero una colaboración y convencimiento del resto, mi poder aumenta. Aumenta. Entonces, la pregunta teórica, por supuesto, era, chuta, si yo tengo un punto de poder y siempre tengo un punto de poder porque no me da para más, ¿qué tal si yo puedo gestionar el punto de poder de 1000 personas? ¿Eso mejorará en algo mi vida? Y la pregunta en particular, ¿en qué lo va a mejorar? Sí, bueno. Nuevamente una alegoría de X-Men. ¿Se acuerdan de Domino? Sí, En claro. Deadpool, Domino supuestamente no tenía ningún superpoder. El superpoder era tener mucha suerte. Era suerte. Alteraba la estructura de la probabilidad. Lo que planteó Schleitz y Radin y otros tipos era que tú podías alterar la probabilidad de una partícula de hacer algo o de no hacer algo. Entonces, siguiendo esa misma idea, Oye, pero si es, como yo, es como decretar. si algo, yo po. succiono la energía de 1000 compadres que estén pensando en mí, quizás voy a mejorar mi suerte. Claro, Y eso es la magia, desde mi punto de vista. claro. Utilizar la energía de otros para poder encauzarlo en proyectos personales. Cosa que estoy diciendo que sé que es súper terrible. Ahora, respecto a la entidad, que es la pregunta 2. Claro, supongamos que hay una entidad lo suficientemente grande Mm. donde considera que tú eres lo suficientemente influyente. ya. Influyente, ya un influencer. Ya eres un Influencer. influencer. Y que está dispuesto a hacer un trato contigo. O sea, ya no trabaja desde la dominación contigo, sino como hagamos un trato. Como yo soy un dios, me voy a llevar el 80% y te doy el 20%. Exacto. Pero vamos a tener un acuerdo. Entonces él te dice, ¿qué querés tú? Entonces tú le decís, puta, no sé, ¿quieres una casa en la playa? Ya, dame una semana y te la paso. Voy a hacer que un weón se junte contigo y que te la regale. Pero yo quiero que tú hagas algo por mí y quiero que me traigas más hueones. por ejemplo. Ahora la pregunta, y me llega como un chispazo lucidez, no sé por qué, es ¿qué es lo que piensa esa entidad? Que esa entidad, ¿sabes lo que piensa? Dice, ¿qué es lo que ganas tú de mí? Porque uno dice, bueno, entonces si yo tengo las todas, ¿por qué te necesito a ti? No hay almuerzo gratis, se lo gringos. Claro, porque yo me voy a llevar 80% porque yo tengo un nivel de conciencia más alto, entonces yo veo más probabilidades que tú, soy como Doctor Strange. Claro. Yo veo una línea de probabilidades, Sí. veo 100 líneas de probabilidades, entonces yo voy a poder aumentar el rango de visión de las probabilidades que tú conoces. Es la manzana es el conocimiento.
Claro. No te puedo cambiar las reglas de la realidad, pero te doy más conocimiento de más opciones dentro de las reglas de la realidad de las que tú crees que tienes. A cambio de eso te quito el 80% de la energía que tú me entregues o recibas. Claro, o sea, al punto de yo no te saco más a ti, ¿No? solo de lo que tú me entregues, de los que te siguen a ti. Exactamente. Y te doy una opción de abrirte más, pero Te mejoro las chances de probabilidad, te hago un tenemos poquito que seguir más, en más este negocio. lúcido. O sea, te abro más Sí, para po. que tú me traigas más. Me traigas más. O sea, Ese es el negocio. Eso no para. Exacto. Y eso... ¿Cómo se cerraría el trato si ya las partes no quieren seguir? Me puse abogado. Puede ser que te suelte. ¿Puede haber una resiliación, términos técnicos? Es que Es yo que creo- depende de lo que tú mutuo hayas acuerdo. pedido, porque tú te casas con lo que tú... Es como el adicto, tú te casas con lo que estáis buscando. Mm. No hay ninguna cosa involuntaria. Entonces, si tú sigues deseando eso que siempre buscaste, no vaya a querer perderlo nomás. Y sigue el contrato. Hasta que te quemes o recibas lo que buscas. Ahora, si recibes lo que buscas, igual Pero- es siempre pero- tentativo, entonces tienes que seguir en la Pero rueda. que es loco, porque si no nos vamos a las raíces folclóricas, es muy parecido a un pacto con el diablo. Es como, claro. ¿qué querís? Típico, así como dinero y mujeres, influencia y poder. Ya, ¿y qué quiero? No, quiero una prueba, quiero tu alma. Listo. Ya. Pero creo que estas cosas, insisto, y la única diferencia que hago desde mi intuición es que no quieren tu alma, lo que quieren es el acceso a muchas almas. Sí, porque quieren no la les fuerza interesa vital. que tú seas como un panfletario, un monitor, un influencer, que le Ahora- recaben nomás, sea un... Voy a hacer Mira, una- perdona. pero una pregunta que no un tiene una captador. respuesta. Ya, él quiere tu alma, o sea, él quiere tu energía y la de los demás. ¿A él le cuesta algo generar, no sé, que si tú quieres, no, que quiere un auto? ¿A él le es un costo generarte algo a ti? Yo creo que sí. Pero mira, es que qué interesante esto. Imagínate, tú eres un gran pensador, Salfa. ¿Qué es lo que más deseas tú? Y tú transmites tu idea, ¿no es cierto? Tener seguidores. Porque eso es lo que a ti te alimenta, ¿no es cierto? Sí, pues. Obviamente. Gente que comparta tu idea, que esté de acuerdo. Yo, que que- sean yo quería más, yo quería más tuyos. compartir lo que sé nomás y a quién le sirve. Pero no sé, no quería nada de vuelta. Pero claro, o sea, ninguna persona merecía una cuestión como si tú descubres algo o tienes una cierta verdad, tú no puedes evitar querer compartirla. O sea, Claro. y es como sería absurdo en la humanidad porque si no, no hubiéramos avanzado nunca si los gallos se guardan o no. Uno quiere y ojalá es que los demás compartan contigo. Y tú obtienes un cierto beneficio que podemos llamarle un beneficio espiritual de esa gente que te sigue. Pero si tú ya no eres un ser carnal, porque nosotros se nos va mucho en el aspecto físico, y eres un ser solamente mental, ¿no será que justamente esa gran cantidad de conciencia que está pensando, que está aceptando lo que tú dices, es todo lo que necesitan? Sí. Porque Una no son aceptación. físicos, pues, weón. Entonces ellos son como entelequias mentales, Claro. con la capacidad de decirte, mira, si yo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, Chile, yo lo que necesito, por ejemplo, es tener una novia ecuatoriana, ya para no meternos en ningún tipo de lío. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo? Ve todas las posibilidades de vida Exacto. de Chile donde está la ecuatoriana. Y eso te lo muestra. Y ve dónde estás tú. Y te dice, sigue por acá. Sí, es eso todo lo que hace. Es una revelación. Y Exactamente. fíjate que todos los Fíjate, grandes profetas revelación. establecen un contrato con la deidad Sí. a través de Claro. sueño o una experiencia física, donde se establece este pacto entre lo divino y lo carnal. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, ya, es que estamos avanzando, pero bien, porque estamos descubriendo algo de que quizás muchas personas están haciendo sin darse cuenta, que es encomendarse. Sí, que es sí, todo que, eso. que es casi como decir, hoy ya, mira, ¿sabéis que me prometo a mí mismo que voy a hacer tal cosa y pucha, ojalá que se me brinde esta otra? Y ya alguien por ahí así como... Que es como una prueba de este negocio. Están estos grandes empresarios que son los de dicen así como, ¿sabes que me gusta este trato ya? Yo te apaño. Y al otro día te aparece, oh, y tú decís, increíble la vida, esto fue un milagro. Y el otro está esperando, ya, pues, pero acuérdate de lo que dijiste, pues ahora dame... Dame a cambio. Y ahí empieza el no cumplir. Mm. Porque tú mencionaste algo muy interesante que es... porque pareciera que estuviéramos hablando de entidades... porque, bueno, eso suena, ¿no? Derechamente nocivas, egoístas, Sí, eso está igual, súper pero- aprovechadas. Ya, ok. Pasémonos a las buenas, pues. Pasémonos a, no sé, la Virgen, los santos y todo lo demás. Yo esto es lo que me acuerdo, esta es mi formación católica.
Mi mamá, digamos que de chico me arrastraba por iglesia al templo de Tío Maipú y aquí cerquita la de Santa Gemita y a todos los domingos. Y a la Santa Gemita le tenía una particular así devoción porque le cumplía muchas cosas. ¿Ya? Y yo nunca se me va a olvidar. Y fue una de las, así como desde chico yo ya me preguntaba, ¿por qué hay que hacer estas weas? Estos weones lo tienen todo y por qué. Bueno, esta fue una de las grandes dudas. Me cuenta mi mamá que le prometió a la Virgen de la Santa Gemita, que está acá en Suecia, Holanda, no sé qué, con Simón Bolívar, que va a ir siempre todos los domingos. Y uno no fue. Y quedó la cagada. Ay. Y de ahí, y me contó eso, yo estando chico, no yendo en el colegio, y a mí me quedó esa weá. Entonces dije, no sé si me quiero en esta vocación espiritual que siento de niño, así como de abrazar la fe de lo divino, de lo bonito, el paraguas de lo superpoderoso. Yo no sé si quiero hacer trato con estos güeyes tan picados, güey. No sean Tan picados, así como tan resentidos, güey. Así como que ponte tú que mi mamá se quebró una pata, no pudo ir, güey, no sé, nosotros teníamos un trato y te cobro el pagaré al tiro, cagaste nomás, güey. Entonces lo encontré tan poco amoroso que me llamó la atención. Pero me generaron muchas preguntas. Dije, ¿será rollos de mi mamá? Que no encuentro que haya sido buena idea que le cuente esas cosas a un niño de 5 años. Pues sobre todo si hubiera visto más de cerca, sabría que esto me quedó hasta ahora, hasta los 50, weón, pero... Mira, en ciertas tradiciones, cuyo origen yo no comentaré, se dice que justamente el Maestro Jesús cachaba toda esta weá y vino para tratar de que la gente se diera cuenta. De parar esta adoración que tú la podías ver en la Jerusalén de la época como era, y en el fondo lo que él le traía era la verdad. ¿Y cuál era la verdad? El milagro, tú eres el que hace el milagro. No es que te lo haga la entidad. Tú tienes el poder para lograrlo solamente con el expediente de tener fe. Y en ese caso, yo lo único que soy un reflejo de tu fe, yo no hago nada. Incluso Jesús lo decía, oye, si yo no hago nada, tu fe te ha salvado. ¿Te acordás de esa cuestión famosa? Le dijo, gracias maestro, no, si uno no dice nada, es tu fe la que te ha salvado. Entonces la fe es como una fuerza muy poderosa que nosotros tenemos que no sabemos usar. Y que tú la puedes explicar técnicamente cómo funciona, ¿entendés? Y que significa ausencia total de duda, porque resulta que la racionalidad es una cosa que tiene que ver con esta entidad. Oye, que te ponen problemas. espérate, que no puedo dejar de mencionar esto. Hay un pasaje de la Biblia, que nunca me acuerdo cuál es, pero está citado en la película de Tarkovsky, El Sacrificio, en donde yo cuando lo vi, vos lo menciona con versículo y todo, dije, no, lo fui a buscar y ahí estaba, pero siempre se me olvida cuál es. Pero está en los primeros 15 minutos de la película del Sacrificio. Dos amigos que están caminando en la playa. Dice, si tú piensas que algo ya es, aunque no haya sido, Dios te lo da. O sea, es como si es casi como, y tiene que ver como con el secreto, así como el decreto. Es como que más allá de la fe o de los dioses, parece que la estructura subatómica del rango de posibilidades, de la teoría de cuerda, no sé, de cómo está conformada esta realidad, es que si yo me creo y digo... Provocáis un colapso de la función de onda. Claro, entonces la vida, por así decirlo, dice, este weón cree que tiene un auto, chucha, se lo tengo que entregar porque de verdad lo cree, entonces yo voy a generar la circunstancia para que lo tenga, porque alguien pensando en eso no puede ser incongruente con una realidad que no es así. Yo eso sí estoy tirándome el tejo muy pasado, pero esta cita en la Biblia habla de lo mismo. ¿Sí? Es como que es un acto de fe, que alguien lo sepa manejar. Que si yo digo, bueno, yo no quiero una casa, yo ya tengo una casa, no la tengo. Yo ya tengo una casa en Maui, así la tengo y me acuerdo que... Poco quemada en este momento, pero... Y que se salvó Se salvó de las armas que le incendiaron. Claro. O sea, y de repente, bueno, termina así como que pasa algo, se acomodan las cosas y de repente, bueno, me gané una casa en Maui. O alguien me la regaló o me la cambió por la mía. Entonces es muy loco porque la gente que vive bajo ese rango... o con el método enciclopedia de la fresa Carlos, creen en eso y les va bien, güey. Sí. Algo pasa, realmente uno tiene un poder de ordenar la realidad a tu favor
entre una mezcla entre fe y entender el mecanismo, no Sí, sé, una funciona. cosa rara, weón. Y yo te digo una cosa, yo pienso que Jesús, de hecho, me da a mí la impresión, por las cosas que yo he oído, que tergiversaron muchas cosas y aún así todos se le pasaron grandes mensajes, como por ejemplo cuando decía que si tú tuvieras la fe de una semilla de mostaza podrías mover montañas. Sí, pues, o sea, pero y el cómo, eso es lo que no quedó, eso desapareció. Y lo otro cuando él decía, la verdad te hace libre. Yo me pregunto, ¿libre de qué? Si la verdad es que tú tenías un poder y la verdad te hace libre, ¿te estás liberando de quiénes? ¿De quién es? Sí, po. ¿Entendí? Por eso que en el fondo lo crucificaron y no fueron los romanos los que tuvieron que ver mucho en esa cuestión, fueron unas pobres víctimas, güey, ¿no? Sí. Ejecutada, ¿no? ¿Cachai? Que fueron el brazo ejecutor, ¿no? Y otra cosa que te va a gustar esto, Salfa, es que lo estuve pensando mientras tú comenzabas ya. Sí es cierto que estos seres quieren para acá y tratan de hacer negociados con nosotros, toda la cuestión, y lo comparamos con los enteógenos. ¿No será que estos se nos metieron al medio y que el camino correcto de nosotros para entender y aprender lo que debemos es el contacto directo con estas entidades que son en el fondo una manifestación de la propia naturaleza a la cual nosotros pertenecemos y no tenemos intermediarios ahí? Bueno, claro. Sí, si lo ves ese punto, sí. Claro. Entonces todos estos frescos que se nos meten al medio y que nos obligan a hacer pactos, que nos engañan y que nos llevan para allá y toda la cuestión y nos prometen mentiras y toda la cuestión, es por eso. Porque nos alejaron de nuestra divinidad natural, que es el contacto con la naturaleza y con estas fuerzas, con estas plantas que por algo están. Puta, puede ser. Ahora- weón. Ahora, un poco volviendo al... Bueno, tienes vamos todo a un punto, tienes todo un pensarlo. punto, sí, pues para pensarlo. Ahora, en términos de... Miren, a mí me llamaba la atención un poco el contrato faustiano de Goethe y otros, digamos, interesante. No te rías y no me hace sonrisa en la carita, no se ría. Y mira, lo que tienen en común es de que efectivamente tiene esta naturaleza como persistente de una por idea, no puede ser varias ideas. Hay algo que normalmente es el que rodea el contrato faustiano. El contrato faustiano en general tiene que ver con el intelecto. Si te fijas, normalmente en el fondo esta entidad tiene que ver con el evitarte el conocimiento de algo o tener un conocimiento superior. No por nada Fausto también es un médico de la época, es un sabio. Entonces, qué interesante que Goethe se termina su obra en avanzada edad, siendo que los otros textos, por ejemplo, como el de Werther, es más moderno, más temprano en su edad. Entonces, Goethe se demora como 60 años en hacer esta cuestión. Aunque es refome, yo lo he leído, no entiendo, mi intelecto es como el Quijote, no me da para eso. Pero bueno, volviendo al punto, me da la impresión de que lo que hemos dejado de hablar acá, ¿viste? Sonó algo. Sí, pero eso no es. Sí, siempre suena. Cosa. Lo que dejamos de hablar acá es si esto realmente puede funcionar o no. Y en mi... Oye, es que sé que yo creo que funciona. Es que sí funciona. Creo que sí. O sea, digamos, Creo que sí. o sea, creo hablamos que de sí. nuestra experiencia y yo Sí, creo que sí sí, funciona. sí funciona. Y aquí no estamos siendo relajados así como, No. ay, engrupidos, No, y sí. funciona, Es una hermano, cosa más porque- honesta que podemos hablar, No, digamos. porque sí funciona, porque lo vemos Sí. y es más o menos rápido, de hecho. Sí, es muy rápido. Ahora, Y de hecho es loco. A ver, para que se entienda. Se genera una coordinación que uno dice así como con la boca abierta. Se dan las cosas de una manera muy programada y coordinada a favor de algo que tú quisiste, si es que cumples con la otra parte. exactamente. Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué la gente lo hace tan poco? Yo me pregunto. Esa es mi duda. ¿Por qué la gente no genera como igual que la AFP, asumiendo que tienen un conocimiento espiritual, que normalmente tratan de gestionar sus fondos? ¿Por qué asumen de que hay ciertas cosas que quieren el bien para ellos y ciertas cosas que quieren per se el mal para ellos y que dan sin cambio de nada su energía a cambio de esa cosa que ellos consideran moralmente buena o evitan esa que consideran moralmente mala? Cuando en realidad, si uno analiza un poquito más a profundidad las cosas, claro, ves como el fondo A que te da 2 puntos, el fondo B te da 3, el fondo de riesgo y el no sé qué. Pero sí, creo que en la experiencia de algunos de nosotros sí ocurren cosas, pero tienen que ver con intereses específicos y lo que modifica la probabilidad de que ciertas cosas ocurran. No que ocurran cosas que están fuera de las posibilidades, sino que se te faciliten cosas que estaban lejos de tus posibilidades, pero que aún así eran alcanzables. Claro, aunque no significa improbables. que vaya a salir volando por la ventana porque eso es lo que quería. Eso no está dentro de la estructura de probabilidad. Mm.
Y creo que eso tiene más sentido con todo lo que hemos estudiado de psicoquinesis, de efecto de la mente sobre la materia, que lo que hace este efecto de la conciencia es modificar la estructura de probabilidad, no modifica la realidad en algo que no está dentro de sus posibilidades. Simplemente modifica las posibilidades que se manifieste algo o no se manifieste. Sí. ¿Sabes qué? Perdón, pero eso es interesante. Porque resulta que yo una vez le pregunté a una persona que conocía que ella rezaba por su mamita ya tenía como 90 años. ¿Va? Entonces, yo cuando de repente tengo esa idea extraña, le digo, ¿y cómo le ha ido bien? Pues yo me encomendé eso ante allá a Santa Yemita, y Santa Yemita, y me la mejoró. Y siempre que usted ora le contesta, sí, claro. Se da cuenta que si eso fuera siempre así, su mamita no podría morir nunca. Po. Porque si usted tiene ese control, significa que siempre cada vez que usted haga esa oración o esa invocación, va a parar la muerte de ella y su mamita se volvería inmortal. Sí, pues. Pero sabemos que eso no pasa. Entonces, ¿en qué minuto, le pregunté yo, así bien ingenuamente, ¿en qué minuto usted acepta que esta vez no se le va a cumplir? ¿Te das cuenta? ¿Y qué te digo? No me dijo nada. No, seguramente. Po. Pero si nadie podría responder eso. O sea, ese Ya, pero uno espérate. no Pero entendí el problema, ¿no? Aquí planteaste algo muy interesante. ¿Qué tal si esta cuestión, o el que sea al otro lado, porque parece que son varios, y, Sí. y varios infinitos, digamos, hay uno para acá, para el que se te ocurra, ¿está dispuesto a hacerlo mientras diga, a ver quién me está pidiendo? Sí, ok, sí, hay algo a cambio acá. Pero cuando ya se te acaba el quedar, Se acaba, po. se acaba el rato. Si no hay... Entonces, y de ahí pasa, bueno, así, pero te bailé con la fe al tiro, po, Si weón. Claro. el gran engaño, insisto, es de que... Porque no tienen empatía estos fulanos. me No, dicen. pues sí, sí, No, es como pues, una no, aseguradora, pues como una banco, pues ¿cómo va a tener empatía un banco? Pues? No, es un No podéis simple pedirle número. Pues. misericordia, Además claro. que de otra manera, yo no sé si alguien le pide perdón, weón, o le da grasa cuando se come una lechuga, no sé, No. pues, weón, capaz que... No. Pa' adentro, nomás está distraído o se la come, tío. Entonces, lo que en el fondo yo creo que el gran distorsión de todas estas cosas, en términos de alegoría, por supuesto, es que hay la intención de que busca tu alma. Ay, ¿por qué a alguien le puede interesar tu alma? Quiero ir a dos cosas. Quiero un poco a eso, que insisto, lo que busca es varias entidades porque eso es lucrativo, genera algo cuando hay muchas intenciones. Sí, le sirve hasta a las personas, como Cuando- un rockero. Como hay ciertos dichos que dicen, mientras hay dos más pensando en mí, estoy ahí. Curioso, interesante, pero en fin, detalles. Pero Yo estoy entre ustedes. yo estoy entre exactamente. ustedes, pero quiero algo más humano. ¿Alguien se ha enamorado de ustedes alguna vez? ¿No han sentido que es una energía que de alguna manera ustedes pueden utilizar a su favor? No solamente de tener una corporalidad atractiva, sino de que como que la vida les... Tú percibes como hay una conciencia que está ocupando todo su interés y toda su fuerza de voluntad en ti, no en ella o en él. Claro, es como que te hubiera regalado un cheque, así, como una gift card. Una gift Claro. card. de energía. Una gift card de energía, exactamente. Imagínate que eso se multiplica como tú hablas del pianista, o del Ah. músico o de la estrella en 50, en 100, pero que tiene una devoción absoluta hacia ese ser. Y efectivamente vemos que hay personas que de no tener fortuna, en la medida que hay ciertas personas que creen en esas personas, empiezan a tener cambios espectaculares. Oye, pero espérate, pero ¿qué tal si, así como, mira, me voy a caer en un cliché horroroso, pero bueno, así como un rockero famoso, el weón así recibe tanto nivel de estímulo o energía, supongamos que está imitando a un dios sin darse cuenta, Exactamente. el weón termina cayendo en todo tipo de vicios, weón, y psicólogo porque lo puede bajar de ahí. ¿Qué tal si estos dioses son adictos a Exactamente. nuestra energía y los weones son unos yonkis, po, weón? Entonces no pueden parar. O sea, no pueden disfrutarnos ya. Si no lo tienen, se van a las pailas. Al punto que, si todos dejamos de pensar, si hay un colegio que en estos momentos no está pasando en la antigua Grecia y deja de hablar de Zeus, Zeus desaparece para Se siempre. acabó como en Se acabó Coco. Zeus. Como en Coco, ¿te Lo acuerdas? olvidamos, claro. Como Coco. Pero- O como el libro de Neil Gaiman, así como los dioses Sí. americanos, Ah. que son creaciones del colectivo los dioses. Y necesitan los antiguos dioses que hablaban con los nuevos, que era el dios de Instagram, el dios de Twitter, que era así porque están alimentados las redes sociales por el pensamiento colectivo de la gente. O van cambiando de chaqueta, po. Claro. También es otra posibilidad. Por ejemplo, yo imagino cuando, por ejemplo, está esa costumbre que existe en todo, no sé, parece que no existe en Europa, no tengo idea, pero sí sé que existe en toda América, la cuestión de la animita, po. Y yo he visto montones de animitas con un montón de placas recordatorias, gracias, no sé cuantito, por el favor concedido, lo he visto en los cementerios, lo he visto
y enormes cantidades de plata. Entonces, Ahora, ahí es difícil pensar que la persona que murió ahí está haciendo sus favores, perdón, No. y lo digo con respeto, pero quizá alguien se coló ahí y dijo así exactamente. como, tengo... Uno de rango inferior, claro, es cada uno. Sí, pues uno más bicho, así, claro. bueno, y dice, ya voy a agarrar esto. Sí. Y en esa voy subiendo después. Ya, espérate, ya, entonces mira, voy a ser bien concreto, ya. Aceptemos que existen entidades que se alimentan de nosotros y la gran mayoría no se da cuenta y nos convencen de que lo adoremos cuando miramos una pintura, un partido de fútbol, un rockero, una virgencita y todo lo demás. ¿Qué sería la mejor estrategia? Darnos cuenta y hacer trato con los buenos, ¿no? Porque parece que son un problema inevitable. Sí. ¿Ok? O sea... estamos siendo parasitados, queramos igual o no. Somos simbiontes de eso. Entonces lo mejor es decirle, ¿sabéis que yo te conozco? Entonces hagamos un acuerdo mejor. Y no comprar la propaganda bélica que tú sois malo porque y el otro es bueno. Claro. Porque esa es la otra cuestión que la mayoría de la gente, tú no sabes por qué no lo hacen, por la propaganda bélica. Pues el que ganó impuso los términos, dice, no, este bueno es el malo. Ahora, no te metáis con él porque te va a cagar en todos los pactos. Ahora también hay un ejemplo que mencionaste de pasada respecto a los músicos que se vuelven, o estos rockstars que se vuelven como reventados. Sí. Y en resumen, ¿no te ha pasado, insisto, ojalá que no le haya tocado ejemplos cercanos a ustedes, ¿no le ha pasado a ver a algunos deportistas que venían de mucha carencia económica, que ganaron mucho dinero y que tienen que quemar la plata porque no están acostumbrados a funcionar con plata? Es un poco lo mismo. Si tú tienes demasiado resultado y demasiado éxito, no tiene que ver necesariamente con la deidad, tiene que ver con lo que sea arriba o abajo, sino que sencillamente tú no estabas acostumbrado a tener ese nivel de energía y tienes que tú mismo descargarte para estar en un nivel más bajo. ¿Me sigue? O sea, tal como una persona que, no sé, que empieza a ganar 20 millones de pesos y que nunca conoció ese dinero, siente que solamente necesita vivir con 500 y tiene que gastar 19 millones 500 en derrocharlos porque no es capaz de vivir con una comodidad. Yo he visto personas así. Siento que un poco pasa eso. No es tanto de que la deidad de alguna manera le esté creando adicciones, sino que la persona no puede vivir con ese nivel de conciencia aumentado de tantas energías pensando en ellos, ¿cachai? Sí, claro, entonces tú tienes que encauzarle. Y respecto a eso, a lo que planteaba al principio, yo creo que si es que alguien hipotéticamente decidiera pactar con algo, tendría que pensar muy bien qué es lo que quiere ganar a cambio. Sí. Oye, Y hay pocas cosas que realmente valen la pena ganar a cambio. No me sirve que diga, oye, ¿sabes que quiero un McDonald's? ¿Sabes que quiero que tal niñita que no me pesca, me pesque? Porque un tipo me dijo un día, tú reza para que aparezca la mujer de tus sueños. Y dije, ¿sabes qué? En todo caso, es un señor que anda con un gorro. Dije, este es un estúpido. Yo no voy a pedirle a la esencia universal o lo que venga de abajo universal algo tan básico. Tiene que venir por una espontaneidad. Y dije, ¿sabes qué? Sí voy a pedir, pero voy a pedir algo que tenga mucho más valor para mí. Y siento que funcionó. Tú sabes que cuesta pedir, uno no sabe lo que quiere. Tú sabes que uno no sabe. No tiene que saber muy bien lo que quiere. Y se cumple. Normalmente no lo sabemos. Si alguien te lo dice, ¿qué es lo que realmente tú deseas, Salfa, a cambio de parte de tu energía? Te quedaré parado como 30 minutos pensando que realmente no tenéis claro qué realmente sí, queréis. Nadie lo tiene muy claro. Nadie anda lo otro que te iba a decir, mira. Como que lo tenga como Nosotros sabemos que el universo es predatorio. Es absolutamente, es una realidad. Aquí en todos los sistemas, en todo siempre es una cosa de robo de energía de unos a otros, transferencia de energía, porque todos se están peleando por la energía, ¿cachai? Sí, claro, es predatorio. Entonces, una cadena trófica, con ella. Y en la cadena trófica nosotros estamos arriba, pero ¿cuál es nuestro destilado? Dejémonos de ponernos animalistas y todas esas tonterías. No, el único ser que es capaz de producir una quinta esencia única, que es el pensamiento abstracto, es el ser humano. Ese es nuestro destilado. Claro. Entonces, cuando tú hablas, ¿qué es lo que le interesa a tu gallo? Ya no te podís manejar en términos terrestres, claro, ¿no? De que, puta, quiero plata por... Ese es el oro para Ese es el oro, claro, es otra cosa. Es nosotros, tu alma, pues tu pensamiento único. Eso, nuestro producto es lo que te contacta con el otro nivel. Sí. Entonces nosotros, el destilado de nuestra idea, de todos nuestros pensamientos, de toda esta cuestión, genera una cierta energía que rompe el nivel de lo terrenal, por llamarlo así, y entra en el nivel de estos gallos que están tratando de recogerlo como sea. Y mientras más gallos tengan para recoger, mejor. Ahora, voy a decir una hueá que así como que se me ocurrió ahora así dentro del mareo de la conversación, pero me da la impresión que a veces en lugares donde tienen más dioses, así como puta la India, así que tienen dioses de todo, poco menos que el dios del viento, hay más realización espiritual
que en aquellos monoteístas donde quieren un dios, porque parece que no hay uno, parece que los dioses que piden cosas, no son el verdadero dios. Y bueno, el de las religiones de este lado del mundo serían de eso, porque puta que piden weá. Y te amenazan, dicen, oye, no así esto y cagaste. Viene mi furia. Son pesaditos, digamos, son mala onda. Mala onda. O sea, dicen mucho del amor. Soy el dios del amor, que siempre lo agarran por el huevo los estándares. Dicen así como, weón, si no hacéis caso, weón. Bueno, no, si no hacéis caso, te vais al paraíso, a ir conmigo en paz. Ahora, si no me hacéis caso, te cago, weón, y la weá. Pero recuerda que te amo. Sí, claro. Una burla. Ya, okay, George Carlin. Sí, Carlin. Exacto. Los buenos son tramposos, pana. Entonces pareciera que es mejor, mira la weá que voy a hacer, pero a la luz de esta conversación, que de repente le agarró más confianza a las religiones que tienen muchos dioses y donde tengo repartido, digamos, mis intereses energéticos, mi cuenta de ahorro energético en varios que cada uno las va a saber administrar bien, que las monoteístas que uno solo, que al final no es ni más grande que el otro, que el más chico, y que, bueno, estoy apostando ciego a una pura wea, weón, y tengo más donde perder. Pero los Porque católicos, es más cabrón. los católicos lo supieron hacer, porque como estos gallos, no nos olvidemos que se impusieron sobre las religiones grecorromanas, igual reprodujeron el panteón con los santos patronos, po. Exactamente. ¿Cachai? San Cristóbal, patrono del automovilista, Sí, San Miguel, de patrono hecho, lo que... permiten que exista San Expedito, que no es un santo legal de Claro. la iglesia, se quedan todos callados. Santa Tecla. Y el cura da misa. Claro. Y se piden encomiendas milagros. Entonces, un poco yo creo que la diferencia que Pero haríamos... caché que los santos existen para pedirle cosas. Sí, Pero perdón que lo Sí. diga así. Si te vaya al meollo del asunto, y yo entiendo por qué, y sin pelar a nadie, está mal. O sea, Está mal, pues como pedirle a Belcebú, porque ¿cachai? Si es la misma mi cuestión. credo está basado en porque yo me cae bien este santito, porque la guay que le pido me la da. ¿Qué mal? Y porque ¿Qué le hago una, forma? y porque le hago una atribución por los colores de que una persona, una cosa, una energía buena, bondadosa y es Pero, correcto ¿cachai? eso, ¿no? ¿Qué, No. qué intercambio más vil de pasando y pasando tengo a lo que reduje mi fe, a lo que reduje mi camino espiritual, a un intercambio de bienes? Sí. Está mal nomás, por Bueno, donde se le mire. ahora- No, y te deja decirte una cosa, producto de mi Y actividad... además dice este bueno es bueno, ¿por qué le tengo que pedir para que me dé algo? Sí. ¿Por qué no me lo da sin que me lo pida? Pues si es tan bueno, pues weón. No, mira, no es una verdadera es que eso es parte, donación. mira, si sabéis quiénes tienen claro esta película, yo como escritor de relatos de terror he tenido acceso a muchos grimorios, weón, rituales de potencia, libros prohibidos, weón, y toda la cuestión. Y es choro porque resulta que en la brujería tú trabajas con dos jerarquías y son iguales. ¿Entendí? Puta, tenéis aquí tenéis los arcángeles, los ángeles, las potestades, las Y los otros están dominaciones. los Y príncipes. al frente tenéis el príncipe del infierno, las mismas cuestiones. Entonces tú invocas al que necesites para lo que quieres hacer. Y los gallos del lado izquierdo, digamos, por decirlo así, los lados de Belcebú, no son malos contigo ni van a tratar de cagar. Son igual que los del otro. Solamente que están para diferentes cosas. Unos están para construir, unir, y el otro están para destruir y destrozar. Pero tú cuando quieres hacer algún tipo de operación mágica, según lo que tú quieras hacer, invocas a uno o invocas a otro. Eso es mucho más democrático y más lógico también. Po, weón. Sí, Ese pues. sentido. Y no siempre tienes que crear, a veces tienes que destruir. Es como en un país, a veces construye casas y a veces tiene que ir a la guerra. Sí. Y las dos a veces son causas lícitas. Mira, imagínate que la gran contradicción, mira, y aquí puede que me equivoque en un rango, pero de base no tanto. Y es como que la gran problemática que tienen los ángeles, y de ahí gran parte se dice que los ángeles caídos son porque un día se enchucharon y dijeron, ya, está Dios, ok, estamos nosotros. Y un día Juan se les paró el hoyo y creó estos güeyes que se llaman humanos. Y viene este weón y nos dice que nosotros tenemos que cuidar a estos weones que no agachan nada, weón, y que son más, que un día están con la weá y que después son así. Y nosotros que somos capaces de modificar la realidad y tenemos que estar a la buena de estos pelotudos, weón. Entonces, y yo digo, no, yo me rebelo. Y empezaron los weones. Entonces, es loco porque lo que te está diciendo es que hay seres suprarrenales, weón. O sea, weón así, pero ya de otro nivel, en donde en realidad los jefes somos nosotros. Es muy loca la weá. Sí. O sea, ellos son más que nosotros, pero existen gracias a nosotros.
Claro. Muy loco. Bueno, weón. si es lo mismo que una FP tiene mucho más dinero que nosotros, pero sí, nosotros nos choreamos, no hay FP, po. No, Funciona y los bancos y todo funciona con nuestros fondos, po. Existe desde nuestra desgracia. Desde nuestra desgracia. O sea, es como un hospital, o sea, es una clínica, es una clínica, sí, po. que vive gracias a nuestra pobreza enfermedad. Sí. Weón, es así. No, es y lo sabes mismo. que Sí, lo mismo, salsa. muy bien. Y lo que está diciendo tiene otra interpretación que justamente a mí me gusta también la brujería de los árabes, po, porque tú sabes que toda esta cuestión, hasta Mahoma viene de una sola línea, y todo esto de los efrit, los Sí, genios de las sí, arenas, de las el lámparas. famoso genio de la lámpara, Sí. es la misma historia. O sea, son gallos súper poderosos, esa es la analogía, pero que están al servicio tuyo. En el fondo, con todo, meterlo en la lámpara y toda la cuestión, con el sello Salomón. Salomón, pues Salomón es un. Sí, pues Salomón se Eso es metió un con ellos. gran líder de la religión judeocristiana. Sí, po, pues, lo weón. abrámica en ojo, general. Las botellas de los genios, los Le puso el y sello. Los Dijin le Los tienen Dijin. el sello Salomón. Po. Claro. Pero eso demuestra que esta cuestión es la misma historia. O sea, ¿qué tiene que ver Salomón, no es cierto? Que fue un súper importante personero de la iglesia judeo-cristiana con los demonios. ¿Cachai? Y con los genios. Administrando y metiéndolo en botellas. Claro, lo cual significa que que nosotros hemos perdido las claves que alguna vez a lo mejor supimos para poder agarrar estos buenos que se supone que están para el servicio nuestro y ahora hacen lo que quieren y poder agarrarlos y obligarlos, po, weón. Sí. No, por eso, Se ahora nos arrancaron quiero los- hacer Se nos una arrancaron. Y ahora pequeña... nos cagan, po, weón. Porque he visto harta gente, por ejemplo, que en el New Age y que dentro de ciertos grupos religiosos detesta mucho estas ideas como algunas que estamos diciendo, pero por ejemplo valora cosas como por ejemplo el curso de milagros. Pero es lo mismo. Pues, sí, es Y yo de repente miré el libro de la realidad, y dije, claro, chuta, claro, entiendo, respeto que tengan un quehacer como agradable respecto a otro ser humano y una filosofía bonita respecto a la realidad y al altruismo, pero esto no es muy distinto, es una cosa mea alquímica, mágica, etcétera. Sí, Sí. Entonces, y es un ¿qué- bypass espiritual porque los buenos niegan la maldad. Exacto, entonces hay un Claro. problema ahí conceptual sumamente grande respecto a la naturaleza de la realidad Sí, po. y de las fuerzas Que que entre es- comillas ellos quieren gestionar, existan o no, por último simbólicamente. Entonces ahí inclusive considero que hay muchos grupos en este planeta, que creo que eso uno tiene que ayudar a esclarecer, desde nosotros como herejes, que viven un doble estándar espiritual. Sí. Y ese doble estándar espiritual es creer que ellos son mejores moralmente que otros y por ende si Se tienen sienten derecho buenitos. a hacer ciertas operaciones sobre la realidad que consideran que no son lícitas desde otros marcos morales Claro. distintos al de ellos. Y Es creo que eso es algo sí. muy complicado en el New Age y Sí, mucha religiosidad. Pero mira, siguiendo tu Por ejemplo, eso la iglesia FP. está contra la Wicca, por ejemplo. Claro. Claro. Siguiendo tu ejemplo, la AFP. ¿Qué hacen la AFP? Hacen propaganda y se hacen contrapropaganda, weón, porque es libre competencia, po, weón. Si la de arriba es, como dice muy bien el Kibaleón, Ajá. como es Arriba arriba, es es abajo. Entonces, estos fulanos arriba tienen sus peleas, tienen sus disputas. Por algo, de repente, fíjate que cuando. No debo hacer una herejía, ¿no? Cuando un gallo está endemoniado, así que puta, lo posee un demonio. Si el tipo es de cierta religión, no lo puede sacar. De una cierta vertiente religiosa, no lo puede sacar de otra. Tiene que ser de la misma. Ah. Y los que son más secos para esta cuestión son los católicos, ¿sabes? Pues los sacerdotes católicos son los secos en el tema de la. El FP más grande, digamos. De esta cuestión de los exorcismos. El FP que tiene más Pero yo sucursales. creo que a lo mejor quién sabe quién le mandó al otro para que se le metía adentro, mismo se lo saca. No sé si me entendí. Es bueno. como los testaferros del Papito Pagadole. Sí, weón. pero Es como, por es supuesto. como los holdings, porque tengo, no vamos a poner, una bebida cola, otra bebida cola y la tercera bebida cola y son todas mi misma empresa pero con otras marquitas. Claro. La hago pelear entre ellas. ¿Qué mejor manera de vender antivirus que hayan virus? Exacto. Exactamente. Perfecto. Eso es lo que- Y si eso se nos ocurre a nosotros, que somos, como dicen estos seres, somos unos pelotas, y somos capaces de tener esta Ya, pues. malicia, Ahora- ¿cómo serán ellos? Ya, pues, pero es que viene lo interesante de los creados faustianos y todo. Es como nosotros ya, pues tú que entendimos algo. Y pues tú que entendimos y le chuntamos la verdad. Entonces te dice, puta, bueno, ya, yo no puedo engañar a estos güeyes. Entonces estoy dispuesto a hacer un trato con ellos. Entonces Norberto, que lo entendió todo, pero que no puede volar, sabéis que ya no lo voy a hacer volar, pero le voy a regalar un avión. Y que incluso para que lo trabaje, weón, y le lleguen 10 millones mensuales. Pero yo le voy a pedir que hable un poco bien de mí. De weón, mí, y que claro. me- Entonces,
Yo creo que eso es lo que te piden, Sí. en cierta manera, me imagino. Yo si te piden seguidores. Nada más. Te piden que es lo mismo que piden las campañas de Instagram, que es como comparte con un amigo y sigue. Exacto, es eso. Claro. Es eso. Exacto. Es eso, es listo. Sí. Y esa cuestión del alma y del alma. Oye, pero si la religión que tú estuviste pide en el alma al Lo- final. cuando Igual, piden el se alma, viene le igual. están Y aparte pidiendo- que el alma no existe, así que me da lo mismo. Por eso, po, solo weón. que te están pidiendo atención y dedicación. Eso es lo que Es una te figura piden, jurídica el alma. Claro. Es, Es una persona jurídica. Persona jurídica. Parte de tu vida está direccionada para allá. Eso es lo que- Oigan, Ahí amigos, estamos, ya. señor, ya. Oiga, Vamos a está hacer entretenido. digamos, una conclusión. Ya. ¿Qué se hace? Hay que meterse con ellos. ¿Es inevitable meterse con ellos? Por lo tanto, ¿hacer pactos favorables o qué? No sé, yo podría sentar aquí a mi amigo Andrés, un amigo Andrés X, digamos, que uno puede tener cierta historia. Yo le sugeriría que igual es una buena idea considerarlo. Totalmente. Ya que si las reglas del juego son así, bueno, consigue algo a cambio, pero algo que por lo menos tenga valor, que no pida, no sé, pues recibir una camioneta con helado, pues pide, valora un poco más cuáles son las verdaderas necesidades, conocimiento, extender la posibilidad de tu vida, más tiempo, conocimiento, o algún tipo, no sé, yo creo que se vienen esas dos, tener más tiempo y tener más entendimiento. Son las únicas cosas que realmente pueden valer la pena en este punto. No pedir cosas tan básicas como Fausto, que pidió el amor de una jovencita. Que eso considero que lo mismo que me dijo este señor del gorro, que básicamente pedía plegaria a no sé quién sabe él, a unos dioses vikingos, paganos, para ese tipo de cosas, y que se le habían cumplido, pero digo, pucha, ocupar su energía inmanente en algo así, ¿no será más simple hacerlo en manera humana? No, yo creo Sí. que te metí en más magia, güey. Y la tele te complicáis la vida, güey. Ya, ok. Muy bien, maestro. Mira, yo tengo dos cosas en las que confío acá. Como te digo, yo tengo una interpretación de cuál fue el verdadero rol que vino a jugar Jesús acá en la tierra, y que en el fondo fue a recordarnos Sí, que me nosotros gusta. somos los que tenemos el poder. Y que nosotros, por nuestra misma cuenta, utilizándolo él nada más que como arquetipo, fíjate que esa era la idea. Úsame como arquetipo. ¿Entendí? Para que te des cuenta que el poder es tuyo y no te metáis con los otros. Sí. ¿Entendí? Por eso todos esos ejemplos de Jesús de expulsar a los demonios, no es que él se dedicara a ser exorcista, no, lo que te estaba diciendo es que tú aléjate de todo esto. Si tú tienes tu propio poder, nadie te puede sacar de ahí. Y la otra fuerza a la que yo recurro, que le tengo una tremenda fe, igual que tú, es a las entidades naturales que existen en ciertas plantas de poder, Claro. que son de tu misma casa. de tu misma casa porque tú eres de ahí, tú naciste de esa tierra, y sobre todo las que tienen que ver con que son tuyas. Y tienen una vocación Ah. de sanarte Claro. psicológicamente. O sea, te Exactamente. reparan. Exacto, y no te piden ni una cuestión a cambio No, ni te piden nada, así como salvo la un- experiencia humana que viven a través Que un tuyo. paseíto Ah. en las pocas horas que mientras te Exactamente. curan. Esas son mis dos fuerzas. Me yo gusta. Yo Mm. no tengo nada que dejar, solamente decir que estoy de acuerdo con ustedes nomás. Y bueno, yo ya viví por la experiencia de la Amanda y todo con mi mamá, weón, yo mismo y... No. O sea, weón, prefiero venderle el alma al diablo, weón. Lo digo todo. Es más confiable. o sea, Más está confiable. más claro. Porque yo prefiero un weón que sea malo del comienzo a un weón que me diga que es bueno y después se porta mal. Claro. Así que, no, sin agregar más, como siempre, no esperamos ofender a nadie. Nosotros llamábamos los herejes. Los herejes para la iglesia y dentro de la cultura popular suena como una palabra mala, como alguien contrario a algo bueno. Pero la palabra hereje solo significa una pura cosa: tener el permiso de pensar distinto. Y eso es lo que hacemos. Nada más. Sin ofender, sin querer hacer daño, permítanos pensar diferente en base a, no por rebeldía, no porque nos tincó, sino en base a nuestro conocimiento y a nuestra experiencia personal, que eso pesa aún más. Muchas gracias una vez más, Norberto, Sergio, y nos Estimados vemos amigos. en vivo en directo la próxima semana. Que estén súper bien. Hasta luego. Chao, chao.